Listín Diario ha iniciado una serie de encuentros bajo el lema de panel de expertos del Listín Diario para dedicar todas estas semanas al análisis de los proyectos o intenciones de reforma que ha anunciado el presidente, 12 reformas. Entonces, comenzamos con la reforma fiscal, aunque no se tiene realmente los proyectos ya diseñados. Nosotros estamos conversando con los expertos sobre más o menos hacia dónde podrían dirigirse esas reformas. Comenzamos con la reforma fiscal, hemos tenido dos. Esta reforma trata sobre la parte constitucional. Después las semanas siguientes serán dedicadas a otro tipo de proyectos de reforma y con eso queremos brindarle al país, a nuestros lectores, la visión de personas que como ustedes han estado involucradas también en otros procesos que tocan la Constitución Dominicana. Entonces, aun cuando no tenemos el proyecto, sí por lo menos afloran al parecer dos intenciones muy claras en el presidente y en su grupo. Una de ellas es la de promover el cambio de la reforma para que las elecciones congresionales, presidenciales y municipales sean unificadas, como existía antes. Y por otro lado, el presidente ha dejado saber también que quiere producir una reforma constitucional para robustecer el carácter independiente del Ministerio Público. Bueno, y ahí ya también hay gente que ha venido a especular sobre si hay que establecerle candados a la reelección para que de un periodo a otro, o un segundo a un tercero, no se produzca. En fin, son muchas las especulaciones que se han hecho. Nosotros nos preguntamos, ustedes que tienen mucha experiencia en manejo institucional, ¿se justifica en la realidad dominicana acometer una reforma constitucional? Si se justifica, ¿para qué cosas sería prudente hacerla? ¿Qué podríamos conseguir con eso? Es decir, si hay cojeras en la Constitución, si hay aspectos que tengan que ser, digamos, reajustados, enmendados, ustedes entienden. Pues yo me recuerdo que en la reforma, si no me equivoco, del 10, no me equivoco, quedó colgando un elemento que devenía inconstitucional, que era el que le daba al Congreso, al Senado, la capacidad de nombrar los jueces cuando era el Consejo de la Magistratura que se estaba creando, algo así. Se van dejando políticos. La reforma del 94. Ah, bueno, se iban del 94, sí. Ok, entonces, bueno, ahora, ¿qué necesitaría, a juicio de ustedes, la Constitución para estar un poco más conectada y ajustada a realidades dominicanas? O sea, si la sociedad ha experimentado muchos cambios, ¿qué creen ustedes que sería conveniente, si es pertinente tocar la Constitución, hacer algo? Entonces, en 5 minutos pueden ustedes hacer sus ideas generales y después le hacemos alguna pregunta. Ya tienen libertad de responder, magistrado Suber. Bueno, gracias, Miguel. Yo me imagino que estoy aquí por ser el más viejo de todos. Sí, estamos igual que yo, pero yo soy tu contraparte. Realmente cuando yo vi el equipo invitado, dije, bueno, ahí el único que no tiene estudios constitucionales soy yo, pero soy constitucionalista, porque respeto la Constitución. Yo tengo una ventaja sobre ustedes. Yo soy el más viejo, pero ya yo pasé por la edad de ustedes y ustedes no han pasado por la mía todavía. Estamos cerca, magistrado. O sea que es una usted y yo estamos cerca, o sea, no hay diferencia. Sí, pero lo hay, es importante. Esta mañana veía yo a Séneca, que se refiere a la sabiduría de las personas que entran en edad. Miren, yo soy de los que creo, yo voy a hablar por lo que yo entiendo, que las leyes solamente
son buenas en la medida que son necesarias. Nosotros estamos inundados de leyes innecesarias y por lo tanto son leyes que no son buenas. Yo desde siempre he mantenido una postura muy tradicional con respecto a que la Constitución, entre menos se toque, es mejor. Sin embargo, tenemos que reconocer que la Constitución es un ser viviente. No puede estar petrificada en el tiempo. Tiene que ir con los tiempos. Ya la sociedad dominicana de hoy no es la misma del 66 y del 94, ni siquiera del 2010. Una sociedad totalmente diferente. Pero yo le tengo mucho miedo a las reformas constitucionales porque voy a establecer este símil. Cuando uno va a pintar una parte de la pared de una casa, que la pinta, porque el propósito es pintar solamente esa parte que está sucia, y cuando la pintan se dan cuenta de que requiere de la parte que no se pensaba pintarla, que hay que pintarla, porque desluce. Entonces eso pasa con la Constitución, que comenzamos a modificar un tramo y nos damos cuenta sobre la marcha que hay que seguir modificando. Yo recuerdo en una ocasión que leí a Gabriel García Márquez, que decía que en un viaje por tren de España a Francia iba leyendo sus libros ya después de haberse publicado unos cuantos años, 100 años de soledad. Comenzó a hacerle nota y cuando llegó a Francia había escrito un libro totalmente diferente a lo que había escrito originalmente. O sea, por eso es que yo personalmente entiendo que la Constitución debe ser revisada, sometida a un proceso de evaluación, de revisión cada 15 o cada 20 años. No debe ser inmutable en el tiempo, no debe estar petrificada, debe ser. Sin embargo, en el 2010, que yo fui el que me opuse a que se reformara la Constitución, yo me monté y lo dije públicamente, que al ver la avalancha que había favorable a una modificación constitucional, me monté en el tren de la reforma. Y no me arrepiento y sigo montado en el tren de la reforma. Yo lo que me cuestiono es si realmente hay necesidad en la actualidad de modificar la Constitución de la República. No importa en qué aspecto sea. No importa en qué aspecto sea. El presidente ha enunciado algunos puntos que son importantes. Yo tomé aquí porque ya nosotros los viejos tenemos a veces que auxiliarnos de alguna forma. Pero a mí me gustaría plantear, y así le doy la oportunidad a Olivo, Eduardo y a Flavio Darío, de que se pronuncien en esto, que son los verdaderos expertos en la materia. Por ejemplo, yo cuando cumplí los 10 años en la Suprema Corte de Justicia, en la presidencia de la Suprema, yo había dicho que yo entendía que el Procurador General de la República debía de ser designado por un órgano que no fuera el presidente de la República. Porque por más independiente que fuera una persona, iba a amanecer el procurador en su posición en la medida dependiendo del humor con que amaneciera el presidente de la República. Y proclamé en aquella ocasión que yo creía que un mecanismo de designación podía ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura, como se designaba a los jueces de la Suprema y a los demás jueces. Recuerdo que lo hablé con el presidente Leonel Fernández y me dijo: no, magistrado, no. El presidente de la República no puede prescindir de lo que es la representación del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Yo no estoy de acuerdo con usted. Mi posición es que no debe de modificarse y debe ser una dependencia del presidente de la República. Hoy yo entiendo, ratifico mi posición. Nosotros tenemos, por ejemplo, nadie puede dudar de la independencia de Miriam Germán, nadie. Sin embargo, ella es independiente, pero como institución depende todavía del ánimo con que amanezca el presidente. Pero sí hay dos puntos que yo quiero tratar, y para quizá en una segunda ronda. Sí, no, la verdad. En una segunda ronda abrir eso. Miren,
Si hay un asunto que hay que modificar, aparte de eso que yo creo que debo del Procurador General de la República de ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ok, esta es una novedad. Yo creo que debe ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, al igual que el Tribunal Superior Electoral, que el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Pero hay algo que a mi modo de ver le hizo un daño enorme al Poder Judicial, que fue la obligación establecida en la Constitución del 2010 de someter a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a una evaluación. Eso politizó la Corte y politizó toda la justicia. Yo había dicho en un discurso, creo que en el 2010 o por ahí por esa época, que el periodo de la Suprema Corte eran dos opciones que había. O se hacía como originalmente nos eligieron a nosotros y nos dijeron y nos vendieron la idea y nos convencieron de que fuera una inamovilidad absoluta, o por un periodo determinado. Yo en esa ocasión, en 2007, por ahí, yo propuse que fuera por 10 años y ya. ¿Por qué eso no someterle a un proceso de evaluación? Porque no hay en el Consejo Nacional de la Magistratura absolutamente nadie que pueda evaluar el desempeño. No son de jueces Entonces, ni juristas. vamos a dar la oportunidad a los jueces de carrera. 10 años son suficientes para ocupar una posición, como en este caso fundamental. como presidente. Eso para mí le hizo un daño enorme a la administración de justicia, porque se politizó en el sentido de que se comenzaron los mismos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a ofrecer posiciones, los mismos jueces que querían quedarse a hablar, porque es una mentira que se llega a la Suprema Corte de Justicia sin el apoyo del sector político. Absolutamente falso. No hay posibilidad alguna en la República Dominicana y posiblemente en el mundo entero de que se llegue a esa posición sin tener el respaldo de un político. En Estados Unidos. Entonces, por eso que yo creo que debe de eliminarse ese asunto de evaluación. Otra cosa, con esto ya no hay problema. Son los puntos fundamentales. Yo no sé por qué se quedó, me he hecho la pregunta, Eduardo, varias veces, en el 2015, cuando se modificó la Constitución, las partes transitorias de la Constitución del 2010. Entonces, yo no le veo sentido. Yo le hice un comentario en esa ocasión y alguien me dijo, Subero no sabe de esa vaina. Alguien así, solamente a mí lo dijeron. me causó un serio problema a mí eso, pero alguien lo sabe. Entonces, no es posible. Por eso lo único que traigo aquí son eso. ¿Cuál es el transitorio? Son muchos. Que ya se habían cumplido y que debió... Lo único que tengo anotado, por ejemplo, el Poder Judicial deberá crearse dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente Constitución. Ese es uno. Eso es el 2010. Hay transitorios que no se pueden eliminar. Hay transitorios que no se pueden eliminar. Yo tengo aquí, hay algunos. Pero juzgar lo que se cumplió y no cumplió, es mejor dejárselo al intérprete. Bueno, por eso es. Pero hay cosas ahí que se pueden dejar. Entonces a mí se me ocurre con esto, y es una anécdota, muchos de ustedes, Miguel se puede acordar, ustedes no creo. Nano Uribe, que fue el eterno senador de San Cristóbal. Nano fue presidente del Senado toda la vida. Nano no tiene capacidad para escuchar a nadie la calidad de un humorista. Un día le dijo Nano a Balaguer, yo estoy cansado de estar presidente aquí en el Senado, quiero que me lleve a un sitio donde firma cheque, y lo nombró administrador del Seguro San Rafael, y al mismo tiempo de presidente del Senado era administrador del Seguro San Rafael. Y en la Constitución el barrilito de ensayo. En la Constitución del 66, había un transitorio que decía que los jueces que se encontraban a ese momento de promulgar la Constitución, permanecerían en la situación hasta que fueran designados los nuevos. Entonces los periodistas le preguntaban constantemente a Nana, senador, ¿cuándo es el transitorio? ¿Cuándo se va a modificar? Y él decía, estaba esta expresión que nunca se me olvidó, esa es una transitoriedad permanente. Una transitoriedad permanente. Una categoría. O sea que yo creo que esos dos aspectos para mí son fundamentales
Pero mire, magistrado, la del 16 tiene un transitorio que no se le ha quitado, que afecta específicamente a Danilo Medina como político. Pero ya eso se supone que se cae porque era hasta estas elecciones del 20. No, es para siempre. No, o sea, Eduardo, yo creo que para mí yo llegué a tener la impresión de que ese transitorio solamente duraba hasta el 20, porque este era el transitorio de su periodo. Nunca más. Lo dice así. Seguro. Entonces, finalmente, yo quiero hacer una observación y me gustaría también oír la opinión de ellos a estos fines. Desde la constitución de la modificación del 2015 se ha venido hablando de el poder soberano de la Asamblea. Siempre se ha discutido si la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, qué tanto liga al Pleno, a la Asamblea Revisora en sí. He oído algunas opiniones. Y yo creo que si no se respeta la ley de convocatoria, que es un mandato de la Constitución, tampoco se va a respetar absolutamente nada de la Constitución. Por eso es que yo me inscribo en el sentido de que el constituyente, constituido en Asamblea Revisora, no puede apartarse bajo ninguna circunstancia, no puede apartarse de lo que establece la ley de convocatoria, los puntos de la convocatoria. Porque en ese sentido, yo recuerdo que, y eso lo viví yo en el 98, cuando Chávez decidió hacer una nueva constitución, que Cecilia Sosa, que era mi íntima amiga del presidente de la Corte, me llamó y tuvo mucho contacto y me consultó varias veces, porque Chávez, recién designado, Chávez no juró con la constitución de Cardera. Él dijo que no iba a jurar por esa constitución, no juró. Él juró con la Constitución moribunda. moribunda. Juró ante la constitución moribunda. Entonces, él partía de la idea del poder originario de la Asamblea. Decía, nosotros tenemos la facultad. Por eso es que él le pide a la Corte Suprema que se pronuncie si se permite el referéndum o no. Entonces, en eso sí se puede, como se hizo quizá en la de 1844 en esa constitución. Pero yo entiendo que... ¿Y usted teme que no se siga ese procedimiento de convocatoria? Que sea, ¿quién debe de hacerlo? ¿La Asamblea por sí misma o el presidente? Bueno, si se le otorga el poder soberano a la Asamblea, lo va a hacer. Pero conociendo los políticos dominicanos, no podemos perder de vista que se vayan más allá de lo que decida la ley de convocatoria. Por eso que yo creo que mi corriente, mi tesis, mi criterio es que el constituyente o el asambleísta, como se denomina en la Asamblea Revisora, no puede apartarse de lo que ya previamente se estableció que se iba a modificar en los puntos de la convocatoria. Está claro, eso siempre está Hay claro. Hay gente que entiende, se le mete el gato por liebre. que es soberana y que puede modificar cosas. Esos son los puntos que yo en esta primera... ¿Y ustedes qué dicen? ¿Tienen libertad de cualquiera de ustedes hablar? Yo pienso que sobre la pertinencia o no de la reforma constitucional, lo más importante es que una constitución tiene que ser lo suficientemente rígida para que impere como una norma estable frente a los poderes constituidos y que dé certidumbre institucional a todos los actores políticos y sociales, pero no puede ser tan rígida que impida su reforma. De modo que casi siempre las constituciones arbitran mecanismos que combinan esa rigidez y flexibilidad, de modo que sean normas mucho más rígidas que las leyes, que los reglamentos, pero que cuando haya necesidad de modificar esas normas sustantivas, pues se puede agotar un procedimiento aún con mayorías agravadas. Y ese es precisamente el mecanismo que establece nuestra Constitución, unas mayorías agravadas para la modificación de la Constitución, un procedimiento especial, una reunión de ambas cámaras para constituirse en asamblea revisora. Como parte de ese mecanismo hay una ley, hay un paso previo que es la ley que declara la necesidad de la reforma. Por lo tanto,
para el constituyente, antes de emprender una reforma constitucional, hay que determinar una necesidad de reformar la Constitución. Esa necesidad tiene que ser una necesidad que evalúan los poderes políticos, en este caso quienes tienen la iniciativa de proponer esta ley, y lógicamente para eso se requiere, aunque en el caso del presidente Abinader se goza de una supermayoría legislativa, posiblemente una de las más grandes que haya tenido presidente democrático alguno, que le permite hacer una reforma aún sin contar con la aprobación de la oposición, porque cuenta con los votos en la Asamblea Revisora para hacer el cambio, pero se requiere un consenso técnico, un consenso político y un consenso social. En cuanto al consenso técnico, es precisamente lo que se produce en el seno de la academia, de la prensa, sobre la necesidad o no de reformar. Siempre que uno va al médico hay algo que uno puede hacer para bajar el azúcar, para bajar la presión, para rebajar de peso, para hacerse una corrección de estrabismo, para hacerse una operación una cirugía plástica, para corregir cualquier imperfección. Siempre la Constitución tendrá algo que modificarse. En la historia dominicana, la Constitución del 66, que es la vigente ahora, reformada en el 94, reformada en el 2002, en el 2010 y en el 2015, es una de las constituciones más estables en la historia del derecho constitucional comparado. Si la comparamos con la Constitución alemana, que desde 1948 a 1987 experimentó 40 reformas, la Constitución mexicana desde 1917 hasta la fecha unas 350 reformas para tocar alrededor de 750 artículos. Es una Constitución bastante larga. La Constitución dominicana, contrario a ese mito de que es la más reformada, no lo es, porque ha habido 39 reformas o cambios constitucionales en nuestra historia, pero esta Constitución democrática, la del 66, solo ha sido reformada en el 94, en el 2002, en el 2010 y en el 2015. La del 2010 fue una reforma integral. Sí, la del 94 fue una buena reforma. Aquello eran sí, pero pedazos de... Pero no, la del 94 fue una excelente reforma que estableció las bases para la primera ola de reforma judicial, para la transparencia electoral, con la creación de los colegios, etc. La reforma de 2002 fue para el mecanismo de reelección presidencial, que es el vigente desde el año 2015 de nuevo. La de 2010, como tú señalas, Miguel, fue una reforma integral. Y la de 2015 fue para restablecer el mecanismo que tenía la Constitución del 2002, porque la del 94 fue la de prohibir la reelección consecutiva, pero permitir el retorno indefinido, dejando un periodo de interregno de quien haya sido presidente. Entonces, se ve que es una Constitución estable. El presidente de la República ha propuesto una reforma puntual, concentrada en dos aspectos. Por un lado, el blindaje constitucional para que la Constitución no se reforme de modo oportunista o con relación a lo que es el mandato presidencial o la reelección, y el estatuto del Ministerio Público. Ya se ha hablado sobre la cuestión del blindaje. No se puede hacer un blindaje tan fuerte que impida la reforma, y saber que si se va de algún modo a modificar el procedimiento de reforma, para decir, por ejemplo, que para modificar el modelo de reelección se requiere una mayoría agravada, se hace esa reforma ahora, pero habría que someterla a un referendo, porque la propia Constitución dice que cuando se cambia el procedimiento de reforma hay que hacer un referendo. No hay ley de referendo, se podría aprobar, pero no la hay. Otros representantes del Poder Ejecutivo han dicho que no tocarían en modo alguno el procedimiento de reforma, sino que tocarían básicamente el 124. Sí. Entonces, si van a tocar el 124, ¿será para dejar el mismo modelo que tenemos? Porque el mismo modelo que tenemos es el modelo norteamericano, 2 periodos y nunca más. ¿Será para regresar al modelo del 94? Con 2 y un poquito más. No, uno de interregno, regresa, uno de interregno, regresa, uno de interregno. ¿O será para llevarnos al brasileño? 2, un interregno, 2, un interregno.
¿O será para dejarlo igual? ¿O será para volver al modelo del 66 de reelección indefinida? Entiendo que no. El presidente ha dicho que este es su último mandato, aunque ya había dicho que no iba a ir. Perdón, aquí nunca se ha planteado aquí una extensión del periodo. Bueno, porque aquí sí, por vamos a Horacio estar Vázquez. con reelección, 4 años, pero póngalo 6, entonces ya terminamos. Pero la extensión del mandato. Pero Sí. lo que te quiero decir es que no veo la manera de hacer un blindaje con relación a la reelección tocando solamente el 124. Habría de algún modo que tocar el mecanismo de reforma. Pero bien, Yo soy el magistrado de la pintura. pero bien. La pintura después vamos- Realmente, y Flavio puede hablar con más precisión porque ha hecho un estudio histórico de eso, yo pensaba que el tema de la reelección ya era un tema zanjado, de que ya esa fórmula podemos deducir que había cristalizado. que para ti no hay como oportunidad, como que en este momento No. se- Realmente los juristas deben callar cuando los políticos hablan. Si los políticos determinan que hay una necesidad de reforma Ahí por viene. encima del consenso técnico, Ahí va. los juristas lo que tenemos que callar. Yo te digo, No. Eduardo, porque esto se me parece a mí como organizar mañana un aguinaldo. No, esto Sí. es Bueno, el aguinaldo en vamos a hacer junio. mañana de En Navidad junio. con cerdo, Sí, pero- con fuego artificial, pero el asunto Miguel, resulta que es para diciembre, para Sí, 24. pero una cosa es lo que un jurista no puede hacer cuando Roma se está quemando es ponerse a prender fuegos artificiales, sino que tiene que aplicar la teoría de la hidráulica, como decía un observador de la obra de Schmidt. ¿Y qué es lo que yo creo? Si se determinó que hay necesidad de un Ministerio Público independiente y si se determinó que hay necesidad de hacer un blindaje, entonces lo que hay que enfatizar es que como las reformas constitucionales son operaciones de corazón abierto, donde se induce un coma en el cuerpo político electoral para que durante un mes no se haga nada más que trabajar en una reforma constitucional, porque no hay tiempo de legislar ni tiempo de otra cosa, porque la Asamblea Revisora no tiene tiempo de legislar. No, solamente no. Lo ideal es que la cirugía sea lo menos intrusiva, sea una laparoscopía, una acupuntura específica a esos dos problemas que el presidente ha señalado, que son el blindaje, cuestión de la reelección y lo del Ministerio Público. Yo añadiría, y ahí coincido con el magistrado Subero, en cuanto a que uno de los elementos que debería erradicarse es el de la evaluación de los jueces de la Suprema. Okay, está de acuerdo. Yo siempre he sido defensor del tenure for life. Eugenio María de Hostos hablaba de la inamovilidad de por vida, que es el modelo norteamericano. Y es muy sencillo. Los jueces de la Suprema Corte deben salir de modo horizontal, es decir, muertos, no antes, a menos que se retiren voluntariamente. Esa es la única manera de garantizar la independencia en el constitucionalismo clásico, desde el federalista, los papeles federalistas, hasta Eugenio María de Hostos. Pero si no, nos transamos por un periodo largo, que no debe coincidir Los 10 años, con... No, podría ser 15, o 12, o 13. Podría ser, y ya, y nunca más. Y con eso nos quitamos. Y eso se puede hacer, eso es laparoscópico. Eso básicamente un liquid paper en la Constitución. Se elimina eso y se pone un transitorio, que estábamos hablando ahorita, para los jueces que están, que agotarán un periodo que podría ser mediano, que sería la mitad del que se consagra, y por ahí que se comienza, y se puede hacer un nombramiento escalonado para que las diferentes mayorías políticas que ocupen los poderes puedan incidir en la conformación ideológica de la Suprema Corte. Eso podría ser un gran aporte que el presidente Abinader, que yo entiendo que quiere dejar su impronta, quiere dejar su huella en cuanto a un fortalecimiento institucional democrático, podría hacer. Pero si ocurre eso que dice el magistrado Subero, porque no es que uno cree que la Asamblea Revisora es omnipotente, es que hay una corriente doctrinaria muy fuerte en República Dominicana, incluso jurisprudencial, que postula la omnipotencia de la Asamblea Revisora. Y podría esto comenzar con esa laparoscopía y al final van a hacer una operación de más largo alcance para establecer el matrimonio igualitario, para unificar las elecciones. Ya quieren reducir el número de congresistas, para bajar, para bajar la mayoría para decidir en el Tribunal Constitucional por mayoría simple, que son divisivas. La pared y la pintura. Entonces, la pared y la pintura. Entonces eso es lo
lo que a mucha gente preocupa no son las intenciones del presidente Abinader, aunque de buenas intenciones está labrado el camino al infierno, sino lo que puede ocurrir. Por eso esto debe ser un proceso controlado, con un anestesiólogo que esté midiendo el paciente, con una iniciativa muy clara por parte del Poder Ejecutivo y con un mandato muy claro, porque aquí nadie va a ser responsable de esa reforma que no sea el presidente Abinader y el partido gobernante. A nadie se le puede echar la culpa. Al magistrado Subero no es culpable de lo que salga de esa asamblea revisora. Ahí no hace falta el voto ni del PRD, que tiene un diputado, ni del PLD, ni la Fuerza del Pueblo. Eso se aprueba con la supermayoría que tiene el partido gobernante, lo cual es una gran oportunidad para hacer un gran cambio. Pero lógicamente uno tiene que advertir esos peligros si uno quiere que todo salga bien. En este caso los juristas tienen que ser oídos. No quiero, Flavio, tanto el magistrado Subero como el profesor Eduardo Jorge han cubierto bastante terreno, a la luz de las preguntas que tú lanzaste a la conversación, y por tanto no tengo alternativa que referirme, servir de eco y de contrapunteo de ideas que ellos han expresado, con las cuales, al menos las que voy a escoger, coincidimos. O sea que en este caso puede parecer un poco aburrido porque voy a coincidir. Lo primero a decir es que la Constitución establece un mecanismo de reforma y el mecanismo empieza con la aprobación de una ley de manera simple, ni siquiera con mayoría especial. Es una ley ordinaria, una ley, bueno, no es ordinaria porque tiene unas características especiales, pero no se requiere una mayoría especial. Yo siempre, y creo que algunos de los colegas, yo abogué en su momento porque por lo menos fueran las 2/3 partes de los miembros de cada cámara para aprobar esa ley, pero ese no es el caso. Y esa ley dice que se aprueba la ley, el Poder Ejecutivo no la puede observar, no la puede vetar, no la puede devolver, tiene que promulgarla. Esa ley dice, debe contener 3 aspectos. En primer lugar, declarar la necesidad de la reforma. Mira que ese es el concepto que se está usando de si la reforma es necesaria o no. Mi opinión personal es irrelevante. Desde el punto de vista de la técnica constitucional, esa declaratoria de necesidad es una decisión política. Esa ley no es susceptible, desde mi punto de vista, a un control jurisdiccional por el Tribunal Constitucional o por cualquier otro tribunal, porque no logró demostrar la necesidad. Es una decisión política. Pero no lo invalida tampoco. ¿Cómo? No lo invalida. No, yo no estoy diciendo eso con un sentido peyorativo, con todo el respeto, al contrario. Es decir, es una decisión que no tiene la decisión de la ley de declarar la necesidad de la reforma. Obviamente puede motivarse, puede sustentarse, y es bueno que se motive, pero es una decisión política, no es una decisión jurídica estrictamente hablando. Ahí Eduardo decía, los juristas tenemos que ser sobrios, y bueno, no era la palabra de él, pero ser humildes, y son decisiones políticas. ¿Me permite solamente como ilustración? Yo recuerdo, siendo Hipólito Mejía presidente de la República y yo presidente de la Suprema Corte de Justicia, se convocó para la modificación de la Constitución y Hipólito elevó un recurso de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de Justicia contra la ley de convocatoria. El 29 de diciembre de ese año, no recuerdo si fue el 2001 o 2002, recuerdo que Guido Orlando Gómez Mazara, que era el conductor jurídico, me llevó la instancia y me dijo, el presidente dice que esto es urgente, que lo conozcan a ver. Sí. Como a las 2 semanas ya nosotros teníamos la decisión tomada y Guido volvió por allá, que es el presidente que no cree en eso así. Yo bueno, ya en mi tiempo, y hay una sentencia de la Suprema que declaró inconstitucional la ley de convocatoria. Pero se quedó congelada. Sí, lo que pasa es, pero historia, ya que el magistrado hizo ese paréntesis, lo que ocurrió en ese momento fue que hubo problemas de procedimiento en la aprobación de la ley. Entonces, le llega al presidente Mejía la ley, se genera una discusión, ustedes en la prensa, en todos lados, y él sabe que si sigue adelante con la promulgación se puede encontrar con un problema institucional. Eso es lo que yo me imagino que pasó por su cabeza. Entonces, previo a la promulgación. Él lo manda a la Suprema y
se planteó la cuestión de si podía ejercerse el control preventivo, es decir, antes de que la ley entrara en efecto. Y la Suprema tomó una decisión que en ese momento no me gustó tanto, pero con el tiempo creo que tuvieron razón. Y ellos dicen que ya era una ley. Cuando fue aprobada en la primera cámara, en las dos cámaras, ya es ley. Ya la Constitución cambia la terminología y deja de hablar de proyecto de ley y comienza a hablar de ley. Lo único que está pendiente es su promulgación y publicación. La Suprema adopta la doctrina y dice, no, ya tenemos ante nosotros una ley aprobada por el Congreso, y qué más que eso, nosotros podemos ejercer el control constitucional. Y en efecto, ellos en ese momento ejercieron el control preventivo y la declararon inconstitucional, por razones de procedimiento, no por la discusión que estamos teniendo ahora. Volviendo al hilo de mi explicación, repito, no es una necesidad que se demuestre jurídicamente, es una decisión política que no es susceptible de control. Entonces luego dice que tiene que identificar el objeto de la reforma e identificar los artículos objeto de la reforma. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho el magistrado Subero, el profesor Eduardo Jorge, de que eso enmarca el proceso de reforma. O sea, nosotros no tenemos un modelo en el que cuando se activa la Asamblea Nacional Revisora se convierte en un poder constituyente originario. Es un proceso que está delimitado por la propia Constitución, y la Constitución dice que solo se puede reformar como ella dice que se reforme. Entonces, en ese sentido, coincido con el planteamiento de que para mí, constitucionalmente, en el sistema nuestro, no es posible crear generar un proceso de reforma constitucional totalmente abierto. Está delimitado por lo que dice esa ley. Ese es el modelo nuestro. Bueno, pues es el que hay que respetar. En el caso de Chávez, hago un comentario al margen, había una crisis profunda del sistema político y él buscó irse a la Asamblea Constituyente, es decir, al originario, que es los representantes del pueblo. Configurada la necesidad en ese momento. Pero Sí, después pero aquí, es un contexto. Nosotros vivimos en una normalidad democrática. Aquí no estamos saliendo de una dictadura, aquí no ha colapsado el sistema político, estamos viviendo una normalidad democrática. Pero bueno, esa es una decisión política y le corresponderá a quienes tienen poder político decidir si quieren sacar adelante o no la reforma. El segundo comentario que quiero hacer va en la línea de lo que decía el profesor Eduardo Jorge en la doctrina constitucional hay un balance, hay que buscar un balance entre hacer la Constitución lo suficientemente difícil de modificar para que no se convierta en una ley ordinaria, pero no imposible de modificar que lo convierta en un texto sagrado, o que convierta una cláusula en una cláusula pétrea de manera indirecta, sí, por la dificultad extrema de cambiarla. La Constitución nuestra tiene, yo identifico una cláusula pétrea, que es la forma de gobierno, civil, republicano, democrático y representativo. Tiene sus llaves. Ahí no quedamos, o sea, no podemos... El núcleo básico. Ese es el núcleo esencial de lo que queremos como nación. Aquí no queremos un gobierno militar, ni queremos un gobierno monárquico, ni queremos un gobierno no democrático, no. Nada de eso. Entonces ahí está la esencia. Ninguna cláusula puede ponerse en su forma tan imposible que la convierta en pétrea de manera indirecta. Entonces, en ese sentido, una nota de cautela en cuanto a cómo se va a manejar ese tema. No lo sabemos porque la propuesta no está sobre la mesa, pero sí, desde el punto de vista de la teoría constitucional, es bueno lograr ese balance entre esos dos, en la importancia de que sí, que la Constitución sea suficientemente difícil de modificar, pero no imposible de modificar. Y convertir una cláusula pétrea es una decisión es indirecta, porque sería haciendo imposible su modificación, pero no es algo que, digamos, desde el punto de vista de la teoría constitucional, sea una manera idónea de hacerlo. Yo quería hacer esos comentarios. Y en cuanto al procurador, a los aspectos principales. Bueno, yo voy a dejarlo general, pero ya que ellos se han modificado, voy a empezar con el tema de los jueces, que también ambos se refirieron a los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
En la Constitución del 94 se estableció la inamovilidad indefinida. Creo, corríganme, que ni siquiera a los 75 años estaba puesto en ese momento. Pareciera que en algún momento predominó la idea de que ese modelo no estábamos preparados para aceptarlo. Modelo con el que yo estoy de acuerdo. Aquí, tanto en esto como el tema del procurador, se va a reflejar mi influencia norteamericana en mi manera de enfocar el constitucionalismo. En Estados Unidos la inamovilidad absoluta, por eso usted ve a un juez como John Stevens, que dura hasta los 92 años, Ruth Bader Ginsburg, que trabajó incluso teniendo cáncer y siguió produciendo sentencias hasta bien entrado de edad, casi a los 90 años, etc. Además da vida eso. ¿Perdón? Eso da vida también, ¿verdad? Da vida. Levantarse todos los días y irse a trabajar. Eso da vida, por lo que tanto. Pero se demostró que, o pareciera que no estábamos preparados para ese sistema. Entonces se elige uno, se adopta uno en el 2010, que es que los jueces se designan sin periodo, sin tiempo, porque no es que le ponen un periodo de 7 años, se designan los jueces por el Consejo de la Magistratura y a los 7 años son sujetos de evaluación. Se ha interpretado mal, no es que lo designan por 7 años, es que a los 7 años los van a evaluar. Ahora, yo coincido con el magistrado Subero, que tiene toda la autoridad para hablar de esto. Ese órgano no está en condiciones, no tiene las herramientas para hacer una evaluación de un juez de la Suprema Corte. Tiene perfil de jurado. ¿Cómo puede entrar en los detalles? ¿Convierte la evaluación en una evaluación política? Correcto, lo que dice cómo evaluar su trayectoria jurisprudencial, jurisdiccional, su trabajo administrativo, cómo entrar en los detalles de su discurrir. Es un trabajo muy difícil. Por la estatura que tiene, además de que tiene que hacerse transparente, no es como en el Poder Judicial, evaluar un juez de paz para ascenderlo y hacer una cosa interna y demás. Entonces yo estoy de acuerdo con la idea de que si no estamos preparados para la inamovilidad indefinida, mi idea sería inamovilidad hasta los 75 años, porque dejarlo abierto yo creo que no lo vamos a asimilar. Esa sería mi posición. El canon de la Iglesia. Pero no parece que eso va a prosperar. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la propuesta de magistrado Subero, que Eduardo Jorge ratificó, de designarlo por un periodo fijo, pero igual que Eduardo, y a diferencia del magistrado, yo creo que debe ser un periodo más de 10 años. 10 años se va así. Sí. ¿Cuál periodo? No sé, 12 a 15 años, de modo que esa persona pueda ejercer una labor dilatada, suficientemente dilatada, pero tampoco eterna en la Suprema, si es que se adopta ese modelo. Cuando se toma la decisión de elegir un juez de la Suprema Corte, ese es el momento para evaluar bien si yo elijo a esa persona o no lo elijo, es decir, el que tiene la potestad de hacerlo. Evalúalo ahí. Y los jueces... Mírenle su pedigrí, mírenle su competencia, mírenle su contribución a la sociedad, mírenle su contribución doctrinaria al derecho, en la rama que se le está eligiendo. Ese es el momento, es una decisión, vamos a decir, de la mayor envergadura. Una vez está designado, bueno, usted es sujeto de juicio político, usted es sujeto de un escrutinio público, pero no me gusta la idea de evaluarlo a los 7 años. En cuanto al procurador, aquí viene de nuevo mi influencia americana. Sí. Siempre he estado de acuerdo que el procurador general sea designado por el presidente de la República, pero combinado con un ministerio público sólido, profesional, de carrera, fortalecido, que es un proceso incremental, progresivo, no se hace de la noche a la mañana, porque yo entiendo que es una decisión que tiene que ser tomada por la persona que en un sistema presidencial ha recibido del pueblo la autoridad para encabezar el poder ejecutivo, que es un poder que tiene poderes, para la redundancia, bastante amplios en el régimen presidencial. Y es quien le responde al pueblo, y el pueblo eligió a esa persona. Me preocuparía, magistrado, que si va al Consejo de la Magistratura, entonces nadie sea responsable de su nominación. Y hoy día la doctrina insiste mucho en que haya una responsabilidad, en último término, de quién rinde cuentas al pueblo, que deben ser los que el pueblo eligió, ¿no? Entonces, me preocuparía
si se mueve hacia el Consejo de la Magistratura, ¿cómo se hará? ¿Será de competencia abierta? Como para los jueces, que se presentan 200 personas en fila para postularse, o habría un sistema de nominación y ratificación. Eso podría ser, Miguel, eso podría ser un sistema de nominación por parte del presidente de la República y una ratificación por el Senado, por ejemplo. Sí. Por ahí vuelvo otra vez al sistema americano. De todas maneras, en resumen, en esos dos aspectos, pienso que hay materia, hay terreno, hay oportunidad para discutir, pero sí verlo con cautela, porque hay experiencias en otros países de América Latina con este tema del Ministerio Público que no son de la más aleccionadoras, que no son las más aleccionadoras. Ahí lo dejo, Olivo, para que tú recojas las cosas. Bueno, es una ventaja. Olivo tiene todo intervenir el contexto. De último en el grupo, porque ya hay todo un contexto y hay temas en que muy rápidamente ratifico lo que se ha dicho aquí, de que esto es un asunto de que no es que me guste o no me guste. La decisión de reformar la Constitución en un alcance limitado o un alcance más amplio es una decisión eminentemente política, y al fin y al cabo, como dijo Eduardo, son los responsables políticos de propiciar ese impulso los que van a pagar las consecuencias favorables o desfavorables que se deriven de la misma. Entonces es una decisión política, y creo que nosotros desde la academia, como profesores en el campo del derecho público, con experiencia en la vida pública, lo que podemos hacer es aportar nuestro grano de arena a cómo esa idea, cómo esa decisión de un poder político en un determinado momento de reformar la Constitución, cómo eso se acompaña de la mejor manera. Me parece, por un lado, que es loable que los políticos le den continuidad a lo que son sus promesas de campaña. Y el presidente Abinader, hay que reconocer que tanto en las elecciones del año 2020, que lo elevó a la primera magistratura del Estado, como para estas elecciones, ha tenido siempre en la cabeza la idea de que se reforme la Constitución, al menos, eso es lo que se ha externado públicamente, al menos en dos aspectos, con los cuales él se siente comprometido. El que más se menciona, la independencia del Ministerio Público, es decir, que cuando se habla también de la independencia del Ministerio Público, aunque ciertamente a partir de la reforma constitucional del 2010, el Ministerio Público como cuerpo tiene todo un estatuto constitucional bastante fuerte, bastante sólido. Creo que en ese aspecto la Constitución del año 2010, uno de los aspectos que más transformó de todo el andamiaje estatal fue precisamente tomar la decisión de sustraer del poder político la conformación de casi el universo de los integrantes del Ministerio Público, porque solamente tiene injerencia hoy día en su designación, contrario a lo que era el sistema antes, en la designación del Procurador General de la República y de la mitad de sus adjuntos. Pero después se consagra todo un sistema de carrera, de protección de la misma. Entonces, es un punto en que él ha indicado que todavía quiere fortalecer aún más, significando que entiende que tampoco esa pequeña porción que quedó en manos del Ejecutivo para eso que el profesor Jorge Prat llama siempre en sus intervenciones sobre temas constitucionales, bueno, tiene que haber el Estado no son islas aparte, tiene que haber algún nivel de relacionamiento entre altos órganos. Bueno, pero al margen, ese es un punto que él siempre lo ha. Entonces, creo que es loable que él insista en su idea, sobre todo ahora, porque no pudo hacerlo en el pasado periodo, sobre todo ahora que tiene una mayoría para hacerlo, sin incluso necesidad de solicitar el concurso del resto de las fuerzas políticas y sociales del país. Y el otro punto que a mí de verdad que me sorprende agradablemente, esa insistencia
del presidente de la República es decir, yo en principio debo confesar, yo creo que en la política, y por ello los políticos no hay nada que sea escrito en piedra. Nunca creo eso. Yo creo que la política está muy relacionada con las circunstancias, con las conveniencias, e incluso pensando en un hombre público que tuvo demasiada influencia en nuestro país, el doctor Balaguer, que hay veces que el destino nos lleva o coloca a las personas, el destino unido a las circunstancias, en caminos que no serían los que estaban dentro de nuestros valores originarios, y nos obliga a hacer un replanteamiento de eso. Entonces, eso es la normalidad. Pero observo en el presidente Abinader, sobre todo su insistencia el mismo día en que obtiene un respaldo abrumador en estas elecciones, decir que él quiere dejar como legado 2 periodos que él jamás va a aspirar a la presidencia. Yo pienso que es una cosa única, no solamente en el país, en muchos sitios. Entonces yo le he tomado la palabra. Pero ahora no puede. Yo le he tomado la palabra al presidente, al presidente Abinader de que luego de 2 periodos ya realmente no le interesa, y que el desarrollo de la política se lo prohíbe. La política. Bueno, es Bueno, un regalo que no da. exacto. Bueno, pero es loable porque él tiene las condiciones para poder propiciar una modificación, y le podrán decir, bueno, que usted decía, bueno, todos los presidentes han dicho que no quieren reelección y han intentado, por lo menos, muchos lo han intentado. Incluso vimos que tras la reforma del 10 empezaron los famosos ingenieros constitucionalistas que señalaban que al presidente Fernández no le resultaba aplicable, y que el régimen se iba a aplicar a partir de los presidentes que fueran electos conforme a esa constitución. Entonces, yo creo que como punto de partida, en sentido general, bueno, pues le tomo la palabra y felicito realmente que desde el punto de vista político haya asumido esta posición, que entiendo muy valiente. A lo mejor quizás sería un poco extemporánea, pero es una realidad. En un momento dado, el presidente, hablando, todavía no estaba muy caliente este tema, en una semanal, él dijo que convendría en una reforma constitucional reunificar las elecciones. No hemos hablado de esto. Ese es un punto. ¿A ustedes qué les parece, por ejemplo? Yo tenía eso. Esa aquí. parte que les parece, no sé si entienden oportuno. Y lo otro es, o sea, aquí entra en esto en juego lo siguiente, o sea, ustedes ya lo han apuntado. Ciertamente el presidente tiene una mayoría congresional y municipal, ¿verdad? El poder municipal. Pero el presidente y su partido representan a una minoría nacional. ¿Puede una minoría nacional, con ese poder concentrado que tiene, decidir el destino de la mayoría sin consultar a la mayoría? Porque yo tengo todos los votos aquí. Yo prefiero... No, porque, estamos hablando de que si se hablaba de que sería bueno que la oposición lo que tiene es una parte muy mínima de responsabilidad en la aprobación de esta ley. O sea, todo lo que hagan, todas las reformas que se hagan, impactan a una... Entonces no habría consenso. Yo me pregunto eso, o sea, como un gobierno de minoría, porque una mayoría tiene menos del 46%, eso fue lo que sacó, o sea, no tiene un 52%. Entonces, le van a imponer a una mayoría las decisiones que tome una minoría. Eso es una. Entonces, tú has hablado del Ministerio Público. ¿No estaríamos mejor, no sería mejor ideal plantearse entonces un proyecto de reforma del Estado? Porque son 12 reformas que vienen. O sea, ¿cómo ir entonces concatenando una cosa, un cambio, la pintura con lo que viene detrás? Bueno, justamente yo ese tema de las mayorías, como eso tiene un elemento filosófico, politológico. Aquí hay 2 politólogos también, aparte de constitucionalistas, el profesor Jorge Frey, el profesor Freddy Espinal. Yo quería, Miguel, simplemente mencionar muy rápidamente algunas notas que fui tomando y algunas precisiones en lo que me diferencia un poco de temas en cuanto, por ejemplo,
al régimen de la Suprema Corte de Justicia, de los jueces, etc. Pero quiero enumerar también, porque tú señalaste, mirar otros temas, porque ya sabemos cuáles son estos temas y ya será de qué manera cuando la reforma sea propuesta. Pero yo creo que aquí nosotros tenemos unos problemas, unas enfermedades institucionales que son muy importantes y que deben ser objeto de reflexión y de replanteo de cómo esas enfermedades crónicas institucionales están previstas en la Constitución. Mira, uno de los elementos que yo siempre he señalado que serviría de motor de cambio de la institucionalidad del país es contar con algo que históricamente no hemos tenido ni hemos podido desarrollar, que es un sistema de control financiero del Estado. El modelo europeo de cámaras o cortes de cuentas ha sido un fracaso total a lo largo de nuestra historia. La colegiabilidad es un fracaso, la colegiabilidad que está muy bien pensada, decisiones de trascendencia, de importancia, que requiere un intercambio de opiniones para poder sacar la más racional de la decisión. Aquí eso, en la práctica, la colegiabilidad se convierte en algo que creo que se mencionó aquí, donde se generan intercambios y puramente, y no en lo que se debe hacer. Yo pienso que sería oportuno repensar y sustituir ese modelo de corte europeo, de tribunales o cortes de cuentas, por un órgano de control financiero externo de naturaleza unipersonal. Me refiero que aquí le llamamos Contralor General de la República, a lo que en otros países es el otro modelo unipersonal de control financiero externo del Estado. El Contralor General de la República aquí es el órgano de control interno. No debiera denominarse así porque en la terminología comparada, el Contralor General de la República es en aquellos países donde es unipersonal, siguiendo el modelo sajón y creo que el modelo propio de los Estados Unidos. Pienso que ese es un cambio que hay que ir pensándolo. Sin fortalecimiento de la institucional, aquí no hay posibilidad de ningún tipo de cambio. Quien está más próximo, más cercano, es un sistema eficiente, eficaz, coordinado de control financiero del Estado interno y externo, que impulse desde la administración, desde el día a día de la administración, los cambios. No esperar que después al tiempo encuentren una auditoría y para un proceso penal. La justicia no sirve para generar la justicia penal no sirve. Es aleccionadora, etcétera, pero es lenta y no puede abarcar la totalidad de los casos. Yo pienso que ese es un tema que yo pondría sobre el debate. Con el tema de la Suprema Corte de Justicia y como una forma de seguir profundizando, que necesita seguir profundizándose, todo lo ganado a partir de la reforma constitucional del 94, la independencia y la autonomía del Poder Judicial, yo creo que se adoptó en la Constitución del año 2010 un modelo que procuraba lo que muchos constitucionalistas llamaban un diálogo entre los jueces y la academia. Y por ello, un porcentaje de los jueces de la Suprema Corte de Justicia no provienen necesariamente de la carrera judicial. Entonces, como eso no proviene ese 75%, yo creo que los jueces de la Suprema Corte de Justicia que provengan de la cuota, que creo que es el 75% de la misma, que provengan de la carrera judicial, deben permanecer hasta la edad de retiro, de jubilación, y solamente estar sujeto ¿cuál sería la edad? ¿75? Hasta los 75 años. Y estar sujeto, obviamente, tiene que haber algún mecanismo de control al juicio político. ¿Por qué usted habla de 75? Por falta, bueno, 75 u 80. Lo que digo es, me pongo en una posición intermedia que no sea el modelo americano, que es hasta que la persona fallezca, así. Pero ese modelo que hay. Ahora bien, yo siempre... Perdón, Olivo. Yo hice esta observación porque en uno de estos días salió una información de que habían atropellado un anciano a un señor de 70 años, un anciano, Pepín llamó y dice, porque ustedes dicen así. Está pendiente el hombre. Fíjate, que después en el CONAPE, en el CONAPE se ha establecido el premio de reconocimiento a los adultos mayores.
Pero eran ancianos de los todos adultos mayores. Entonces, yo era parte del jurado y Manuel Corripio también. Entonces, mire señora, porque alguien dijo, vamos a premiar a este señor que trabaja en el Bravo, que tiene 60 años. ¿Qué edad Es un tiene? insulto, 60 años. No, ¿Tú decís pero no. 60 años. Pues es un muchachito. No, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a premiar aquí de 80 para arriba. Sí, claro. Y premiamos los de 80. Vamos a subir el umbral. Pero, Olivo, yo creo que hay que revisar. Bueno, no, pero yo lo Vamos a subir el umbral. La idea de lo que yo planteo es la siguiente: es que donde se produzca la renovación, Sea con los- cada 7 años ese periodo, porque un juez de carrera no puede tener una espada sobre su cabeza. Y solamente son ya actos de una gravedad extrema lo que interrumpan lo que es su transitoriedad, su paso por esa carrera hasta que llegue la edad. Yo tengo con lo de Eduardo, mira. Entonces, eso ese debe hacerse 25% pero puede sí ser- estaría sujeto a un plazo. además, yo no sometería a esas evaluaciones de años, sino o que se redesignan o salen, pero por un salen plazo. automáticamente. Olivo, pero si a ti te a los leen, 7 años. perdón, juez de la Suprema Corte, a la edad que tú tienes. A los 7 años después de que revisas, tú no tienes sentido. Pero yo no, soy todavía de, yo no soy de la carrera. Ya tú, Bueno, porque pero- lo que procuró esa reforma fue integrar un diálogo de personas de fuera del mundo del autismo que habla Eduardo, del autismo dentro de la carrera judicial, con personas que provinieran de fuera. Son ideas, es No, muy no, largo claro. esto, porque para que No, me dé no, tiempo oye, terminar, porque yo para quiero... reforzar lo que estás diciendo. John Roberts, presidente de la Suprema de Estados Unidos. Atento juego. Tiene 24 años como presidente. Llegó de la 50. Suprema. Y todavía tiene una cara de baby face. No, o sea, tú lo ves y tiene una cara. lúcido, Tiene 24 años como Llegó presidente. de la Suprema. 50. Y claro, hay otros que han durado mucho más, pero estoy diciendo cómo ese hombre tiene toda su vitalidad, toda su lucidez. Y tiene 24 años como presidente de la Suprema. O sea. Yo, como he siga hablado hablando. de último, yo sé que ya estamos un poquito... No, sí, no, pero no, yo tengo, no se había tomado, porque estoy no se hablando de temas precisos. Ya hablé del control financiero, hablé de cómo en el tema del Poder Judicial, cómo fortalecer. Hay otro punto, solamente lo voy a ir enunciando, no voy a entrar en profundidad. Sí. Lo mismo que dije sobre la Cámara de Cuentas, un modelo colegiado para una función tan importante y que requiere tanta dinámica, ¿no? Lo mismo pasa también con esas estructuras colegiadas que se crearon como órganos de administración y gobierno a lo interno tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Yo creo que la experiencia no ha sido buena, eso ha generado problemas que todos sabemos. Esos son auténticos problemas que limitan. Yo pienso que eso hay que repensar ese modelo donde tú sientas al presidente de la Suprema Pero Corte de tal vez, Justicia tal y a vez. un juez de la Suprema Corte de Justicia con un juez de paz, con un juez de primera instancia. Pero no Ya el de parece- corte no te voy a decir, pero eso yo creo que hay que buscar un modelo. Y lo mismo pasa en el ámbito del Ministerio Público. Aunque en el ámbito del Ministerio Público, por la naturaleza jerarquizada de la institución, en la ley orgánica del Ministerio Público se reservó más poder que el que tiene, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuanto se refiere a la función de administración y gobierno, en esa estructura. Yo pienso, levanto esos temas porque creo que esos son puntos que hay que Bueno, discutir. Entonces sería, perdón, en todo caso, si el gobierno los considerara o la parte política, o sea, yo me voy al esquema del subero, o sea, después de la pintura viene el arreglo de los muebles, la esquinita aquí, o sea, soportaría la sociedad dominicana ahora mismo un proceso tan profundo. No, eso es, no. Porque vamos a tener que estar pero- 3 meses el Congreso lo- decidiendo la- todos esos Lo detallitos que de la pasa, lo que reforma. pasa, Miguel, o sea, lo que pasa es que estos puntos, aunque se vean así, son puntos que en realidad Que deben- generan problemas. Sí. Generan problemas en la institucionalidad. Si queremos irnos a ese modelo que ha generado sus problemas en otras partes de América Latina, de una independencia total y absoluta del Ministerio Público respecto al Poder Ejecutivo, bueno, ahí aquí... es que se está, parece que por ahí es que va la Bueno, cosa. pero ahí hay que pensar en varias cosas. Uno es que hay que ir pensando en que se elimine, porque ahí por esa era la razón del vínculo, la función que tiene el procurador, el Ministerio Público, la función, la procuradora de la Procuraduría General de la República de trazar la política criminal del Estado.
Porque la política criminal del Estado tiene dos manifestaciones, una vertiente orientada hacia la prevención y otra orientada hacia la persecución. La que debe quedar exclusivamente es el brazo ejecutor represivo de la política criminal del Estado. Entonces es un tema que dentro de las competencias tiene que tomarse, exacto, sería un poquito tomarse en consideración. Y yo pienso que si se quiere ir hacia ese modelo, y yo creo que pues ya el presidente Abinader es un novato, él sabe las consecuencias de eso, aún en este sistema que algunos consideran que es débil, sabe las consecuencias de no tener ese vínculo, ese diálogo en una institución tan compleja, y hay muchos temas que todos sabemos. Hay que ir pensando también en cambiar la denominación de Procurador General de la República por Fiscal General del Estado. Porque la noción de Procurador General tiene mucho que ver porque también. aquí cambiamos de secretario a ministro. Tiene una importancia, Miguel, porque la idea de procurador en el sistema nuestro, tomado de un poco del modelo norteamericano, es también que no solamente es ministerio público, o sea, no solamente persigue los crímenes y delitos, sino también que representa los intereses patrimoniales del Estado ante las distintas jurisdicciones. Incluso en la jurisdicción civil. Exacto, entonces en ese contexto eso debe quedar fuera, y son parte de lo que son las competencias típicas de esto que se ha estado hablando de un ministerio de justicia, donde habría que crear la abogacía del Estado. Exacto, ese es otro punto. Eliminar, que se puso en la Constitución, el tema del procurador administrativo, que ha sido un fracaso, y hay que crear un cuerpo de abogados que ostente la representación ante los distintos tipos. Entonces, rápidamente, otro aspecto. ¿Cuál es el gran problema? Otro de las grandes limitantes es la ausencia de garantizar la suficiencia financiera de estos tipos de órganos, tanto de los órganos de control fiscal, tanto de el cuerpo del Poder Judicial, del Ministerio, porque sin suficiencia financiera. No, esa es una gran limitante, esas son de las cosas. Así como tengo que esperar una evaluación de desempeño para ver, son elementos que me meten miedo. También la ausencia de recursos, ¿entiendes? Yo tener que ir a pedir un favor a una instancia del Ejecutivo ante una situación de tragedia, etcétera, son cosas que vienen a limitar bastante. Entonces la suficiencia financiera para quienes ejercen funciones claves, vitales en el sistema de contrapeso, de verificación y fiscalización, eso resulta necesario. Eso se está incumpliendo hoy día. Hay un precedente del Tribunal Constitucional desde el año 2015 que nadie cumple. Y es que dice que los presupuestos asignados por ley para esa autonomía administrativa y financiera del Poder Judicial, del propio Ministerio Público, de la propia Cámara de Cuentas, dijo el Tribunal Constitucional que se trata de leyes que deben ser observadas y respetadas esos procedimientos cuando la administración pública elabora el presupuesto, que es la única que tiene esa facultad, y que también debe ser respetada, lo dijo el Tribunal Constitucional, por el Congreso cuando aprueba los presupuestos anuales. Sin embargo, eso sí no observa. Y entonces uno de los gestos, ese es un gesto que no necesita reforma constitucional, eso es un gesto que ya se puede, y es que a partir del presupuesto del año próximo, el presidente Abinader haga lo que nunca se ha hecho en ese tema a partir del año 2015, cuando se dio esa sentencia, que se le vayan consagrando ya los recursos para esa autonomía financiera. Ya los otros ya los voy a mencionar muy rápidamente de pasada, si fueran pequeñas pinceladas de más cuestiones, que hay que hacer mucha carpintería, hay varios temitas. El concepto de leyes orgánicas no ha sido más feliz. El Tribunal Constitucional no ha interpretado felizmente para ajustar eso, que se entiende por leyes orgánicas, porque hay una cláusula, hay unos que están muy claramente identificados, pero después se da una cláusula amplia, y cualquier otro tema de igual naturaleza o referido expresamente en esta Constitución, pero de igual naturaleza, que se entiende por eso. Hemos tenido una discusión ahora a propósito de la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Han habido temas que se han prestado a trucos, y Flavio puede hablar mejor que yo de eso. El Congreso no le dice al presidente el plazo, la forma en que fue aprobada en la Cámara la ley, si fue por el procedimiento de urgencia o fue por el procedimiento ordinario, lo que cambian. Entonces, ¿cómo es adivino? Entonces se supone que eso debe decirse, aquí ya pasó con una ley muy importante, donde ni siquiera el propio presidente Abinader le tocó, no, el Congreso que publique eso, porque no, el presidente Medina había observado esa ley al final de su mandato, y se dijo no, en el Congreso, interpretó el Congreso de que
esa observación había llegado fuera de plazo. Pero ¿qué pasa? Que la Cámara de Diputados, cuando remitió al Congreso, al Poder Ejecutivo, no le dijo que el plazo había sido aprobado de urgencia. Entonces esos son temitas que generan. Los temas de la jurisdicción, que yo he escrito aquí en el Listín Diario sobre eso, en la Constitución se habla de la jurisdicción militar y policial, y no para como un sector de la sociedad civil aquí quiso, ¿no? Porque habla la propia Constitución de las infracciones penales militares, infracciones penales policiales, diferente a la potestad disciplinaria en esos ámbitos. Eso son temas que hay que abordar y no pueden ser resueltos como se hizo porque tampoco el Tribunal Constitucional puede venir a ser el carpintero para decir las cosas que en las reformas constitucionales o en las constituciones no se dicen. Temita sencillo. Le dimos personalidad jurídica a los distritos municipales en adición a los municipios. Tienen estructura de gobierno, pero por ejemplo la lógica de la Constitución estaba, porque somos un sistema unitario, hay unos mecanismos de control desde el Ejecutivo hacia las administraciones locales, hacia los ayuntamientos. Entonces dice, facultades del presidente, autorizar o no a los ayuntamientos, cuando los ayuntamientos no existen en los municipios, en los distritos municipales no existen ayuntamientos. Claro. Entonces, autorizar o no las enajenaciones de inmuebles de su dominio privado o a elevar el empréstito. Nada dice sobre los distritos municipales. Entonces, los distritos municipales, que son la expresión más pequeña, es un distrito de un municipio, que lo que debiera hacer es expresiones desconcentradas, que el Tribunal Constitucional ha dicho eso, pero en la Constitución se le puso personalidad jurídica y se le equiparó. Entonces eso genera, cuando hay personalidad jurídica, genera otro tipo de relación que no se previó para el funcionamiento, y han habido problemas serios en algunos lugares, obviamente, donde los distritos municipales producen muchos recursos. El caso nuestro en el este, que ha pasado eso. Por último, mencionar, yo creo que hay que abordar ahora en la experiencia que he tenido recientemente con el tema de la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. Eso se puso en un artículo que habla de el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Hay quienes han interpretado que si el Sistema Nacional de Inteligencia, eso depende de que debe estar adscrito a las Fuerzas Armadas, en consecuencia serían órganos militares. Eso fueron parte de las observaciones que se recogieron, o si esa denominación dice, la ley regulará el Sistema Nacional de Inteligencia, es autónomo respecto del resto del cuerpo del texto ahí. Es decir, hay una serie de cuestiones que podrían hablar. Y el último, para cerrar, es algo que vivimos aquí. Yo me lo pasé en España, encerrado. Tú tuviste la suerte de regresar porque Miguel y yo hicimos un recorrido por el norte de España. Y en medio de eso, nosotros estábamos con los chinos ya ahí. Hasta el guía salió. El guía, ese tenía el COVID. Entonces, cuando viene, hicimos un recorrido y Miguel pudo regresar a la República Dominicana. Yo me quedé y me tomó la parte dura de la pandemia en Madrid, encerrado. En el régimen en los estados de excepción, que en España eso sí está clarito, pero aquí, se va al estado de excepción y dice, el estado de excepción, ¿qué conlleva? Que se pueden adoptar una serie de medidas que parquean a un lado el régimen, porque el régimen ordinario, ¿por qué hay un estado de excepción? Bueno, porque el régimen ordinario no es suficiente para poder hacer esas cosas. El caso Bukele. Pero la Constitución nuestra tiene un tema, y yo invito a los maestros constitucionalistas aquí, ¿qué dice? Dice, durante el estado de excepción, dentro de las condiciones que están, que tienen que mantenerse cumpliendo las leyes. ¿Pero a cuáles leyes están referidas las leyes? Entonces, por ejemplo, en España, se declara, se determinan todas las medidas, obviamente están sujetas a control constitucional, pero aquellas medidas necesarias e indispensables las adopta directamente el Poder Ejecutivo, con las limitaciones, obviamente, que señala la Constitución en términos de derechos que no pueden ser afectados en función del tipo de estado de excepción. Pero evitar eso, dice, durante el estado hay que mantener respetando las leyes. Entonces es una contradicción con las medidas urgentes y excepcionales que se necesitan que se adopten en el acto, que se adopten en el momento. Pero se supone que un estado de excepción ya queda tácitamente entendido. Yo me callo, he dejado ahí un ventanal de cosas. Yo quiero decir, perdón, antes, Flavio. Fíjese que la primera pregunta que hice fue... Tú solamente has hecho 2 preguntas. Hay que dejarle a Laura que haga. No, digo yo, que tú has hecho 2 preguntas. Sí, porque realmente, fíjate, yo admití desde el principio, y usted lo sabría, que estamos hablando de cosas que se han dicho que se van a hacer.
¿verdad? sabemos. Que todavía yo hablé con el presidente justamente y accidentalmente el día que hicimos el primer panel aquí. Estamos aquí con los panelistas y de repente veo yo que hay un mensaje del presidente. Mientras están hablando lo cojo yo para ver qué es lo que pasa. Me está hablando del tema de los feminicidios. Ese día habíamos sacado una noticia que decía 24 mujeres asesinadas. Entonces, ¿te lo puedo llamar? Digo yo, sí, llama. Mira que el listín dice hoy que esto. Digo, pero nosotros no estamos haciendo ninguna comparación. Porque han bajado, pero es que nosotros no estamos haciendo, diciendo si subió, ni bajó, ni nada. Nosotros estamos diciendo que en estos días mataron 3 mujeres más y el país está conmocionado. No, porque entonces, bueno, entonces, oye, ocuparse de eso. Entonces, ahí en ese momento yo, mire, presidente, yo estoy aquí con unos expertos hablando de la reforma fiscal, de esto que yo, me dice, están los del gobierno ahí, que si, no, el gobierno no quieren estar, no quieren venir a hablar, dicen, no, es que no hemos terminado todavía eso. Bueno, el caso es que Pero el anuncio. Pero no, el caso es que en ese momento, porque que es la preocupación que tengo hoy, digo yo, mire, presidente, estamos hablando de este tema porque yo supongo que cuando usted va a emprender una reforma fiscal de esa naturaleza, tiene que haber, como decía Eduardo, vamos a llevar al paciente aquí, al médico, a ver qué es lo que tiene. Tiene un problema en el corazón, tiene aquí, y después que tú veas todo lo que tiene, ¿qué amerita la operación, la cirugía, y de qué tipo de cirugía? Entonces yo, ¿qué es lo que motiva una reforma fiscal aquí? O sea, ¿para qué? Entonces, entonces, yo esta pregunta la vuelvo y la hago ahora. O sea, se supone que para hacer una reforma de algo que cambie en la sociedad dominicana, tiene que haber la necesidad una necesidad que lo determine. O sea, entonces, ahora mismo yo veo que hay muchas propuestas para cambiar la configuración del Estado dominicano tal cual es, ¿verdad? En sus ministerios, o sea, que si se cambia de aquí, o sea, me parece que son ejercicios interesantes. Pero tú dices, bueno, en el momento actual, un país como otros, ante un desafío inesperado e imprevisible del cambio climático, por ejemplo, otro desafío del cambio tecnológico con inteligencia artificial, que se van a perder empleos y oficios, o sea, más el desafío que representa ahora mismo el problema de la migración, o sea, eso como para que un país esté pensando cómo yo voy a abordar este problema de la educación, para el futuro de la educación dominicana cuando lleguen esta tecnología y me cambien todo. ¿Cómo yo voy a enfrentar los problemas del desarrollo, de las bases del desarrollo, si el cambio climático me puede echar todo eso al borde? O sea, entonces, cuando tú ves te sientas con gente pensante de aquí, decir, ¿cuáles son las amenazas que tenemos en el umbral ahí adelante para el Estado dominicano y para el país? Entonces, vamos a prepararnos ahora. Vamos a poner 2 hojas de zinc un poco más a la casa. Vamos a reforzar aquí porque cuando vengan los ventarrones ya vamos a estar preparados. Pero entonces nos vamos a involucrar en 12 reformas, pero ¿para qué? Porque mira, Olivo saca una serie de partecitos que hay que ir haciendo. El magistrado también, o sea, Eduardo, Flavio. O sea, son muchas cosas. A la hora de abordar el tema de la reforma constitucional van a aparecer toda esa necesidad, porque ya que vamos a abrir el de corazón abierto, si aparece una arteria aquí que hay que arreglar, eso no se sabía que había que reconducir una arteria por aquí, o que hay que hacer esto, que otro. Miguel, pero es rápido que voy a hacer este comentario, porque tú hiciste la pregunta sobre el tema del Congreso. Ajá. De que es una de las cosas que se ha mencionado, ¿no? Sí. Y yo sí quisiera hacer un comentario sobre eso realmente. Yo diría que hay que tener mucho cuidado con el diseño del poder legislativo. En América Latina, en una fiebre de reforma que se produjo en los años 90 y en la década de los 2000, comenzaron a hacerse reformas al poder legislativo, incorporando figuras que vienen del sistema del régimen parlamentario,
e insertándola en el régimen presidencial. Yo le he llamado a eso un rococó constitucional. El sistema presidencial, nosotros tenemos un sistema presidencial y es un sistema tan válido como el sistema parlamentario. Es un tema, eso es la expresión de una historia, es la expresión de influencias, pero no se puede ver a menos el sistema presidencial. A nosotros nos ha dado resultados, vamos a decir. En ese sentido, la Constitución de 2010 tiene un diseño que yo entiendo que es válido. Incluso el profesor Olivo decía que una de las áreas fue el área del Ministerio Público, pero yo diría también que en el área del Congreso la Constitución de 2010 reforzó las potestades del Congreso, le dio herramientas para que ejerzan su labor de control. Es cuestión de que se lleven a cabo, que se ejerciten, que se ejerza, digamos, los líderes políticos, congresuales, ejerzan esas potestades, pero tiene un diseño que en sentido general yo creo que es muy idóneo. Entonces, a mí me preocuparía que comiencen a ser creativos en pensar en un régimen unicameral, en establecer mecanismos de... El sueño de Julio César por ejemplo, votos de censura, porque eso lo que va a crear es un caos constitucional a la Perú o a la Ecuador. Y nosotros... catastrófico. Y nosotros nos hemos caracterizado, y es algo sobre lo cual modestamente yo he escrito muchísimo, por una estabilidad política y una gobernabilidad envidiable en la región latinoamericana, envidiable. Y en ese proceso han contribuido todos los partidos. Podemos gustar un partido más que otro. Ha sido una gran base de desarrollo. Es un país que ha tenido una capacidad de resolver sus conflictos. Todos los partidos políticos importantes han llegado al gobierno. Sí. El poder se ha transferido de manera pacífica en 50 años. Entonces, si a nosotros nos ha dado resultado el modelo, podemos quejarnos de que se gasta mucho dinero. Bueno, vamos a ejercer el control, vamos a ser más austeros en la manera como el Congreso pues usa los fondos que se le asignen. Pero el diseño como tal, yo te diría que a eso hay que mi recomendación es que mejor no toquen esa parte. Bueno, a mí me genera un poco de inquietud el tema del candado constitucional, porque claramente la Constitución establece que, bueno, 2 años no puede. Dos periodos, sí, perdón. Que ustedes como especialistas, ¿cómo ven esta parte y cómo piensa la sociedad que lo va a tomar o lo va a abordar? Establecer un candado cuando ya prácticamente sí, ya lo establece como tal. Yo creo que lo de candado se quedó por aquella crisis del Partido de la Liberación Dominicana y la reforma constitucional del 15 y unos compromisos que se señala que se produjeron en el seno del partido entonces dominante. Y el presidente Abinader utilizó la palabra candado al inicio de su administración. En el 20 creo que es una forma de granjearse también el respaldo, el apoyo del presidente Fernández, que es muy reacio a que se toque la Constitución. Tal vez el término no. Exacto. Bueno, yo digo el origen del término. Porque con todo el candado, te imaginas una ahora bien, Eduardo habló del equilibrio entre rigidez y flexibilidad. ¿Entiendes? No se puede, y eso pasaría por una necesidad de, aunque sea en relación a un punto, modificar una parte de la Constitución que estaría sujeto para la eficacia de la reforma constitucional que apruebe el Congreso a un referendo aprobatorio. Es decir, eso entra otro ingrediente. Si tú pones el candado solamente en el 124, el 124 se puede modificar. Se puede modificar. O sea, en otras palabras, si tú dices, bueno, como yo no quiero tener que hacer referéndum, yo no voy a modificar el procedimiento de reforma. Yo voy a poner el candado en el 124 con alguna variación, como por ejemplo sería decir que ningún cambio que se haga del modelo de reelección beneficia al incumbente. Sí. Porque ahí no podríamos hablar propiamente de que se trata de una regla del procedimiento de reforma, sino que más bien se está condicionando. ¿Quién puede ejercer la iniciativa? La aplicación de una cláusula se está diciendo, si esa cláusula se modificase conforme el mecanismo de reforma,
eso no beneficiará al incumbente. Sí, Ahí pero- lo que se está rigiendo es la eficacia. Pero esto no es la ley de presupuesto. Sí, es no. el único tema que el No, presidente no. tiene iniciativa. Lo podrían hacer sus No. partidarios. No, entiéndeme bien. Es decir, aquí el problema es el siguiente. Cualquier candado que tú pongas, en base a tú endurecer, por ejemplo, la mayoría agravada y decir, para cambiar la reelección, en lugar de 2/3 partes, son 3/4 partes, ya es un cambio del procedimiento de reforma, tiene que ir a referéndum. Entonces dice, bueno, no, pues para no hacer referéndum, vamos a hacer el candado en el 124. Y en el 124 pone, si eventualmente se reforma este modelo O para de reformar- elección, para reformar si se reformase, yo no me estoy metiendo en cómo se reforma, si se reformase, la reforma no surte efecto en beneficio del incumbente. Ese podría ser un candado Sí, pero esto que es- no amerite referéndum, pero Ok. a lo que yo no quiero llevar a ustedes eso, que es como la búsqueda de la fuente de la juventud, porque todo lo que tú pones en la Constitución tú lo puedes cambiar, La mayoría. ya sea con referéndum, Una, ya sea si no necesita referéndum, ya sea con la mayoría agravada. Entonces aquí, miren, yo soy de la línea de Flavio con todo lo que tiene que ver con el sistema presidencial. Nosotros tuvimos la Constitución del 66, que es silente sobre la reelección y por lo tanto indefinida, porque no la prohíbe. Guzmán no intentó reelegirse, Salvador no intentó reelegirse. ¿Por qué? Porque había una cultura institucional. Entonces, ¿cuál es el gran legado que puede dejar el presidente Abinader? Sencillamente, acatar lo que dice la Constitución. La Constitución dice que son 2 periodos y ya. Ahora, cualquier otra cosa que pueda generar suspicacia, porque uno de los problemas es que la confianza se pierde cuando se pierde la confianza. qué bueno. Entonces, es sí, una bueno, cuestión, sí, ya, es ya. una cuestión de que está bien, se quiere blindar, pero mucha gente se pregunta, ¿pero para qué blindarlo? Porque Está blindado. esto Todo está está blindado, blindado. el modelo está cerrado. Sí. O sea, no importa que el año sea bisiesto, que tú seas acuario o sagitario, a partir del 16 de agosto de 2028 es otra persona que no ocupó en los últimos años la presidencia. Eso, bueno, estamos hablando digamos, con político. Ahora, una pregunta. La Constitución del 2010, ya para ir cerrando, fue resultado de un ejercicio muy amplio de consulta, que hablaron, ustedes Todo el país. participaron, todo el país hablando lo que usted quiere, como estamos nosotros aquí, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Muy bien. Como parte, como frutos de esa reforma, se crearon las figuras de referendo y del plebiscito, no revocatorio. Entonces, ¿qué nivel de confiabilidad tiene un Poder Ejecutivo y una Asamblea, sobre todo la Asamblea Revisora, al crear estos dos modelos, estas dos figuras que son regulatorias e importantes en el sistema democrático? Si no se van a poner en vigencia. O sea, si no hemos sido capaces en 14 años de crear ya, afincar esos elementos que son elementos que resuelven este problema del que estamos hablando ahora, de lo que si el candado, que 124. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, Nosotros lo sacamos. ¿qué ha pasado? Entonces, aquí ha faltado una voluntad política y de todo para... Porque de eso se trata el referéndum, un mecanismo. Fíjate, la Constitución de 2010 hace un equilibrio, para usar la palabra de Flavio, entre el modelo de democracia representativa y de participación directa. Porque se define el modelo político, el sistema político, como un sistema de democracia representativa, que es lo que forma parte de la cláusula de intangibilidad del artículo 268. Pero al mismo tiempo se dice que hay una participación directa. Y está esa participación, la iniciativa, los mecanismos de participación a nivel municipal, y está el referéndum, que tiene algunas prohibiciones, si no me equivoco, que No es revocatorio, no. no es revocatorio y no se puede tratar temas de impuestos. No, eso no lo Sí, especifica. después de lo Tiene que ser, no, aprobarse, la cláusula- tiene que aprobarse por una ley orgánica. Sí. Sí, Primero el llamado tiene que hacerse por una ley orgánica. Pero oye, si hay un nivel una ley. de participación directa como el voto, por ejemplo, ¿por Exacto. qué un voto para elegir un presidente? ¿Por qué no puede haber un voto para el país decida, no queremos ocupar Haití, por ejemplo? O queremos que Haití nos absorba, o queremos...
Pero ahí hay un vacío en ese tipo de referéndum. Cuando tengamos que ocupar el tema. Ese es referendo consultivo. Para mí es vinculante. Bueno, pero eso no quedó. Sí, eso no, puede no. ser objeto de pero mecanismo de participación. Vamos a ver qué opinan. Vamos a cerrar con dos cosas. Primero, dos preguntas. Es un Ustedes. temazo. Una pregunta breve, como la de 90 segundos. O sea, para ustedes. ¿Para qué tú consultas? Cuando tú consultas, es para ceñirte a la consulta. ¿A qué tú vas al médico? Para decir, no, usted tiene esta caso. No, yo no hago caso a eso, no. O sea, si consultaste al pueblo, ese resultado electoral es para que los poderes políticos entonces implementen esa voluntad. Entonces yo pido que me consulten a mí. ¿Es necesario hacer una reforma constitucional? Consúltenme. Consúltenme. Ahora ahí viene el tema de si eso es... No, eso no está en Eso bueno, realmente no. Yo no estoy seguro Los de límites son lo que no puede tratar. Cualquier tema se puede. Yo creo que puede el tema. Bueno, entonces una pregunta general. Lo que pasa es que eso no impide ni condiciona que se pueda hacer una reforma constitucional y que haya un referéndum aprobatorio si dentro de esa reforma constitucional hay de los temas que están listados para tal. Ese es obligatorio y no necesita una ley. Creo que alguien ha dicho que se necesita una ley. Yo creo que la Constitución define todos los elementos necesarios para ese referéndum aprobatorio de una reforma constitucional que lo merita. Yo se lo dije al Se presidente. basta a sí mismo. Yo se lo dije al presidente. Mire, presidente, una situación como esta, que hay que consultar al país, la reforma fiscal, aquí hay que hablar con muchos sectores, hay que hablar con muchos sectores que van a ser afectados, y yo le digo, y esas decisiones que tomen ahí van a afectar al país entero. Entonces digo, ¿por qué no aplicamos el referéndum del cual yo hablé hoy? Dice, no, espérate, porque él dice que no había leído el editorial de ese día. Digo, ustedes y yo hablamos del referéndum, no, todavía no. Entonces, yo le hice al otro día, saqué al otro día que Pinochet, que era un maestro de Estado, Pinochet, que era un maestro de Estado, él convocó a los plebiscitos. No, y lo cumplió. No, exacto, porque en una le dijeron, No, ¿usted considera que el general tiene que quedarse? No, se olvidó. Pero digo, pero entonces un dictador dando fe de ejercicio democrático. Entonces un demócrata no puede dar fe de más vaina democrática. Bueno, finalmente, para ustedes cuatro, ¿es necesario, oportuno, una reforma constitucional ahora? Esa es una pregunta. Eso no es una decisión, esa es una decisión política, como dije. Sí. Es una decisión política, no es una decisión... No, pero que quiero tener como un consenso de todo. Cuatro juristas entienden que... Yo comencé diciendo que las leyes son buenas en la medida que son necesarias. Yo me pregunto, ¿es necesario la modificación de la Constitución? No tengo respuesta. Vuelvo a plantear el asunto de la pared y la pintura. Pintar parcialmente una pared. Vamos a ver, encontrar que el color ya por el tiempo no son iguales y vamos a tener que terminar pintando la pared entera. Termino esto con una anécdota que ustedes la moraleja la van a deducir de ahí. La metáfora está buena. Ustedes estaban muy pequeños. Ya Flavio tenía... Yo sobre todo. Ya Flavio tenía 30 Yo años. Todavía Miguel todavía estaba en Baní. Maroteando mango allá y mientras él estaba... Laura no había nacido, obviamente. Ella No, tampoco no había sido nacido. concebida. Allá en Colombia, Oiga, los sí, cojas realmente. sembrando pan. En el año 68, yo estaba ya terminando mis estudios de Derecho en la UAS. Sí. Te graduaste en el Yo me gradué en el 70, el 25 de marzo del 70, al otro día el secuestro del coronel Crowley. de Crowley, sí. Pues en esa época se estaba planteando, algunos planteaban, si Balaguer podía reelegirse. Balaguer que había sido electo en el 66. 66, sí. Bueno, esa fue su primera elección. Se abrió las páginas de la revista Ahora y se llamaron a juristas por sus nombres para que opinaran. ¿Por qué se planteaba el asunto si Balaguer se podía reelegir o no? Porque Balaguer fue electo en el 66 en virtud del acta institucional Del acta institucional, no, sí, es verdad. Sí. y no de la Constitución del 66. Es verdad. Ahí se planteaba el asunto, si podía o no. Y comenzaba a hablar de Horacio Vázquez, todo el mundo comenzó a hablar.
se comenzó entre los constitucionalistas. En esa época no se hablaba de eso, sino lo que podían hablar. Los constitucionalistas en esa época andaban con una pistola. Votaban en Pero quedaban poco ya. Pero había gente ahorita, pensante, por ejemplo, John Tincuri hablaba, habló Ramón Tapia, hablaba Ramón Pino, Hugo Tolentino, Morel Celia. Eduardo Agustín Pellerano. Álvarez Sánchez, esa gente, Betilio Alfaro Durán. Betilio Alfaro, esa gente hablaba. Y yo le pregunté, Don Juan Manuel Pellerano, Salvador Manén, Blanco, Salvador, que hablaba. Esa gente opinaron, pero opinaron. se extendió tanto el asunto que terminaron opinando los políticos. Ahí fue que terminó. Y yo recuerdo que a una persona que yo le guardé mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración, por lo humilde que era y por lo sabio que era Alfredo Conde Pausa, que llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia del gobierno de García Godoy. Y a don Alfredo le digo un día, profesor, y usted no va a opinar sobre este asunto. Y me dijo, yo estoy muy viejo para que me cojan de pendejo. Entonces yo estoy muy viejo para que me cojan de pendejo. Se pone Miguel ese titular ahí. Miguel, se acaba. Miguel, yo te quería, Presidente de la... yo quería decir algo. No, Mira, claro. tú Es has para ahí, repetido ya. la pregunta 5 veces sobre si es necesario. Desde el punto de vista mío en particular, yo entiendo que no es necesario, pero digamos, aquí se han hecho grandes transformaciones que incluso no han sido por reformas constitucionales. Código de Trabajo fue una gran reforma, Código Tributario, la ley 107-13, la ley 13-07 que cambiaron la justicia administrativa con el Código Penal. y la administración pública, el Código Procesal Penal. Y yo pienso que, como decía Olivo, hace falta un conjunto de leyes para implementar esta Constitución. Pero si esta reforma puede aportar a consolidar la cultura constitucional, a fortalecer la independencia del Ministerio Público, yo creo que sería positivo. Creo que si se va a hacer una reforma fiscal, una reforma eléctrica, una reforma laboral, una reforma de la seguridad social, una reforma de la hacienda pública, todas estas leyes pendientes, una reforma constitucional debería tratar de ser una reforma puntual, acupuntura y laparoscópica, sobre lo que haya consenso y que no genere crispación. Abrir en estos momentos un proceso de reformas profundas a nivel constitucional, cuando al mismo tiempo tú estás realizando 7 intervenciones quirúrgicas más en áreas tan sensibles como el sistema nervioso, que es el sistema eléctrico, el sistema digestivo, que es el sistema fiscal. O sea, demasiada... tú estás sometiendo el cuerpo político de la nación a tensiones muy fuertes. Ahora, ¿qué es lo positivo de todo esto? Posiblemente los dominicanos y dominicanas, aunque no lo sepamos, seamos de los países que tenemos una mayor veneración por la Constitución, de los pocos países donde se hizo una revolución constitucionalista, de los pocos países que cuando nos referimos al presidente hablamos del presidente constitucional, porque sabemos lo que es un presidente derrocado o un presidente constitucional. Excelentísimo. O sea, aquí... No, y al que fue presidente se le dice presidente. Se le dice, entonces, y al que fue magistrado se le dice También, magistrado. sí. Hay digamos, el dominicano que le ha costado tanto lograr la democracia y que, como bien dice Flavio, muy perspicazmente, nosotros hoy somos un oasis institucional. Cuando Costa Rica y Chile y Uruguay nos llevaban tanto, ya nosotros estamos al mismo nivel, y democracias consolidadas que han tenido retrocesos muy fuertes, como el caso de Venezuela, que fue un modelo paradigmático. Nosotros realmente hemos avanzado. Yo creo que el deber de los políticos es, como decía Peña Gómez, que siempre lo recuerdo cada día más, tratar de ver más allá de la curva. Y yo creo que el presidente Abinader, eso es lo que en el fondo lo anima. Hacer una reforma que para él es importante. Él no es abogado, pero él ha detectado que estos son 2 elementos importantes de que las reformas no se hagan de modo oportunista coyuntural, que es el candado, el blindaje, y de que se fortalezca el ministerio. Ok, muy bien, pero entonces él en todo caso no tiene ningún problema con la reelección porque él no va. Y en el segundo lugar, el Ministerio Público es independiente y lo proclama y se ufana de eso. Entonces,
¿Qué más poner? Ahí está el ejemplo, que eso sirva de ejemplo. Yo creo que la necesidad o la urgencia de la reforma es una sola. Es la decisión anunciada libre y voluntariamente por el presidente Abinader de que transcurrido su segundo mandato no vuelve a presentarse a la primera magistratura del Estado. Yo creo que en ese contexto se inscribe su propósito de dejar algún tipo de impronta de una persona que ha tomado la decisión de no volver a las lides políticas tras la conclusión del periodo presidencial que iniciará el próximo 16 de agosto. Miguel, fíjate lo siguiente. Yo pienso que esto que dice Olivo es muy importante. Es la seguridad que genera el presidente Abinader con su trayectoria política y con este gran espaldarazo popular que recibió a pesar de la gran abstención, lo que da confianza a los actores para emprender un conjunto de reformas. Porque si hay el menor atisbo de otras intenciones que no son las que se han expresamente consignado, El país responderá. porque fíjate por ejemplo, México fue un país que tuvo que pasar de la dictadura del partido único, la democracia perfecta, la dictadura perfecta le llamaron, y se fue creando órganos de transparencia electoral, el Instituto Nacional Electoral, un poder judicial independiente. Ahora, con una reforma constitucional que ha propuesto López Obrador, que llevaría a todos los jueces de carrera a ser elegidos en elecciones populares, a los jueces, un mecanismo que solamente existe en Bolivia y ha sido un fracaso. ¿Tú sabes lo que eso significa para México en términos de calificación de riesgo político? Parecido a lo que intentó Netanyahu en Israel, que a pesar de que no tiene constitución escrita, pero es un sistema poco británico de unas normas institucionales y una ley fundamental. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con desarmar como nosotros, y por eso yo creo mucho en apuntalar. Cuando tú tienes mira, en teoría constitucional se habla de que hacer una constitución e interpretar una constitución es como construir una catedral. Tú sabes que las catedrales pasan 600, 700, 800 años y trabajan diversos arquitectos. Entonces cada arquitecto trabaja con una conciencia de que generaciones posteriores van a interpretar esa constitución y van también a contribuir. Nosotros, si sabemos que tenemos una constitución presidencialista, que es lo que nos ha dicho Flavio, tenemos que tener mucho cuidado de que cuando vayamos a hacerle un anexo a una habitación, no desvirtuemos el estilo arquitectónico y el sistema operativo que tenemos, como por ejemplo con propuestas locas de que se eliminen los diputados. Sí, exacto. O este odio a los municipios. Los municipios, mientras más chiquitos son, mejores son, porque la democracia está más cercana a las personas. Los municipios buenos no son los municipios de 1 millón de personas. Los municipios buenos son los municipios de 1000 personas. Municipios que se conocen y que pueden realmente tener una conexión, y para eso existen las mancomunidades y las federaciones que establece la ley. Entonces, yo creo que nosotros debemos seguir las reformas que se han hecho. Han sido reformas que, mal que bien, han fortalecido el sistema. Te hablé de la del 94, la del 2010, la del 2002, que en realidad establece un límite porque dice 2 periodos y nunca más, que es el modelo 2015. Entonces, si ahora podemos hacer una para fortalecer el Ministerio Público e incluir algunos elementos de fortalecimiento del Poder Judicial y que puedan ser hechos porque hay una experiencia que se puede hacer, quizás otras, como por ejemplo la que dice Olivo, de un nuevo mecanismo de control financiero, tengamos que trabajar. ¿Cómo se bifurcan las cosas? Hay una cosa que es en el aspecto estrictamente jurídico, como el que habla del Ministerio Público, y otra que es estrictamente electoral, del mecanismo de alternabilidad. O sea, ustedes se han enfatizado más en los aspectos fundamentales del sistema judicial, de ese poder judicial y de sus mecanismos. Pero fíjate, antes de una cuestión electoral. Pero fíjate lo siguiente, por ejemplo, el magistrado Subero, al inicio de su intervención, hablaba del peligro de esa interpretación que todos nosotros consideramos errada, de que la Asamblea no está vinculada a la ley, que como dice Flavio, declara la necesidad y declara su reto. Si por ejemplo se ponen a inventar con la doble vuelta, eliminarla o bajar el techo del 50%,
¿Qué o pasa? el porcentaje para ganar el 50%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Tampoco nosotros es- establecimos la doble vuelta, porque aquí se ha hecho Hay toda una comentarios. mitología. Establecimos la doble vuelta para salir de los tramos electorales porque Balaguer ganaba con 30%. Así es que se ganaba siempre. Entonces, para salir de esos tramos, establecemos la doble vuelta. Entonces, se dice, no, que se pusieron guapos los PRDistas porque lo llevaron de 40 al 50. No, es que de que se estableció el 50 y establecimos la transparencia electoral, en República Dominicana no hemos vuelto a tener ningún trauma. Tanto así que celebramos unas elecciones en medio de una pandemia y pudimos solventar Pero no te vayas lejos. Una crisis de una crisis sin ningún problema. Pero en el 2000, el presidente que ganó no recibió 50 más 1. Exacto. Y quedó electo 49 presidente porque votos. Balaguer dijo, yo no voy No para segunda voy. vuelta. 49, No, aquí 44, aquí solamente se ha hecho 44. uno, pero además otra cosa. Pero para que tú veas que no... Pero otra cosa, Miguel, si ¿Dónde tú está? tienes No funcionó, una preocupación, porque aquí hay algo, aquí nosotros hemos tocado la Constitución, pero hay una maquinaria que es la bacteria intestinal del sistema político, son los partidos, que nadie le quiere se habla de poner, eso, exacto, no, sí. que nadie le quiere poner la mano. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo se queja de los partidos, los malditos partidos, y no le quieren dar financiamiento a los partidos, y que los partidos son los que organizan el menú electoral para que la gente pueda escoger, yo quiero un McDonald's, yo quiero un Burger King, o sea, si no, ¿cómo tú vas a una Pero elección? ya ellos lo cogen solo sin hablar con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si los partidos se han erosionado porque ya no convocan con la misma intensidad de antes a simpatizantes y militantes, lo único que organiza la oferta electoral es la doble vuelta, porque obliga a una gran coalición de partidos para poder pasar el umbral del 50. Entonces nos vamos a poner a inventar con eso. Y mira, déjame decirte una cosa, que esas son materias que ni siquiera los juristas No hemos nos dado. podemos meter, porque nosotros mismos buscamos a politólogos para nosotros analizar. Eso no es que nosotros no atrevemos a hacer. Nosotros somos médicos generales. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pero eso es cirugía. Te voy a decir una cosa. Aquí con el nivel de vaciamiento democrático, de verdad, aquí tú puedes agarrar la constitución de este país mañana y decir, bueno, porcentaje para ganar las elecciones son 40%. Por ejemplo. Oye, cuando viene a ver, hay una tensión tan grande que ni siquiera el 35 te da la victoria. Como vamos, o sea, el descano que la gente no quiere ya. El cobrador Sí. gana con 40. Ahora mismo, si Tú se le produce pones una ahora reforma mismo- tú le que quitas ahora requiera mismo el referendo porcentaje. aprobatorio, que necesita un 30% de Tú le la quitas el porcentaje, ¿no? puede haber problemas. Puede haber problemas Bueno, para conseguir. Hay un riesgo. Yo Miguel. quiero. Hay un riesgo de que Para se ir Yo abra. cerrando. quiero cerrar. Yo le invito a Creo un que, desayuno, ustedes no- creo que no- por asunto de edad me corresponde a mí darle Sí, la claro, el gracia. cierre. Dar las gracias por este rico almuerzo. No, Al magistrado le toca ya cerrar con broche de oro. Por este rico almuerzo. No, yo creo, Sí, yo viene quiero a nombre de todos darle las gracias a Miguel Sanjur, al Listín Diario por esta oportunidad de realmente este encuentro tan increíble. Yo creo que se ha hablado, es muy difícil juntar un panel de tres, No, y aquí están de tres, amigos, casi. de tres personalidades Sí, de la magnitud de Flavio, de Eduardo y de Olivo. Son tan buenos entrevistadores. Yo me quedo con una inquietud y es una pregunta. ¿Por qué tratar de desmontar esta arquitectura constitucional que tenemos? Termino con esto. En los campos todavía, a pesar de las redes sociales y a pesar de la gran penetración que hay en los campos y la gran comunicación, todavía tú vas a un campo de Ocoa y una persona que está vendiendo una vaca, lo primero que hace el comprador cuando va a comprar algún producto, en el caso de la vaca, le dice al dueño de la vaca, esa vaca es buena, y él le dice, ella no es mala. Entonces yo digo lo Qué mismo. buena. Yo digo buena. yo digo igual que con esta constitución, ella no es mala. Ella no es mala.